Otros que destacan también en esta zona es Checa, en la zona de Puno, El Gato, en Madre de Dios. Encontramos a los Chichos también en Amazonas. Encontramos Pucunucho en la zona de San Martín, Berlín en Amazonas, Selva Virgen en la zona de Loreto, Ilixpillacoto en la zona de Junín y Ronzocococha en San Martín. Encontramos por aquí también, por ejemplo, al Cortijo en la zona de Loreto. Encontramos también, miren, aquí hacen la descripción, ¿no? Mangamanguilla de la Asociación Agraria Mangamanga de Salitrar, esto es en Piura. Los bosques de Dotor, Gualtacal, Pueblo Libre, La Jardina y Chorro Blanco, también en Piura. Y también en Piura encontramos bosque seco de la comunidad campesina César Vallejo de Palo Blanco, todos ellos en la zona de Piura. Y también bosques montanos y páramos Chicuate Chinguelas. Estas son áreas de conservación privada ubicados en Piura, también de bastante importancia, porque protege bosques únicos, ¿no?, en la zona norte de nuestro Perú. Esos son los principales, chicos. Esos son los principales que han solido ser mencionados por ahí en los exámenes. No tienes que saberte todo de memoria, pero las 4 principales categorías, Parque Nacional, Reserva Nacional, Santuario Nacional y Santuario Histórico, sí los debes de conocer. Todos, ¿sí? Eso sí, todos. Cualquiera de ellos te puede venir. Muy bien, chicos, entonces, ya hemos visto, ¿no?, las principales ANPs y todo lo que protege cada una de ellas. Ahora, hay una nueva parte que se ha adicionado, ¿no?, en la reserva de biosfera. Nos indican, las reservas de biosfera son áreas representativas de ambientes terrestres o acuáticos, creados para promover una relación equilibrada entre los seres humanos y la naturaleza. Reserva de biosfera es una designación otorgada por la UNESCO, ¿no?, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, que significa que el área natural protegida es reconocida internacionalmente por su innovación y demostración de desarrollo sostenible y ordenamiento territorial. Actualmente existen 669 reservas de biosfera en 120 países del mundo. En el Perú existen 5 de ellas. Las reservas de biosfera Huascarán, Manu, noroeste a Motapes, Manglares, establecidos en 1977. Oxapampa, Axaninca y Yanesha, establecida en el año 2010, ¿no?, en donde se protege a los Axaninca y a los Yaneshas. Y Gran Pajatén, establecida en el año 2016. En junio del año 2017, la UNESCO reconoció la primera reserva de biosfera transfronteriza de América del Sur. Es el Bosque de Paz, iniciativa impulsada conjuntamente por los Ministerios del Ambiente de Perú y Ecuador, como un modelo de gestión que permite consolidar paz, sostenibilidad y conectividad ecológica entre ambos países, ¿no? Muy importante ello. El Perú es uno de los 10 países megadiversos del mundo por albergar gran parte de la diversidad biológica del planeta, con 84 de las 104 zonas de vida, 8 provincias biogeográficas, 3 grandes cuencas hidrográficas que contienen más de 12.201 lagos y lagunas, más de 1.007 ríos, así como más de 3.044 glaciares, aunque bueno, esto va disminuyendo lamentablemente. A fin de conservar esta gran riqueza es necesario realizar una adecuada gestión de la misma, la cual debe llevar al desarrollo sostenible, concepto que incorpora tanto la conservación como el uso de los recursos. ¿Sí? Tengamos ello en cuenta. Los procesos que suelen ir destruyendo el medio ambiente, chicos, procesos de contaminación, tanto del aire, del agua o del suelo. En el caso del aire, sabemos que cuando el aire se contamina por exceso de CO2, por ejemplo, produce el efecto invernadero. ¿Quiénes producen el efecto invernadero? El CO2 y el metano, ¿sí? El H4 que viene del subsuelo. El metano sale muchísimo de zonas de glaciares. Cuando se descongelan, se libera el gas metano, lo cual aumenta el calentamiento en la Tierra. Las lluvias ácidas, definitivamente, con los óxidos de azufre, produce la contaminación como consecuencia del agua, del suelo, muerte de animales. La contaminación del aire por los famosos CFCs destruyen la capa de ozono, ¿no? Los clorofluorocarbonados que rompen el O3, ¿no? El cloro rompe el O3 y luego se libera y el cloro queda como átomo dando vueltas y destruyendo la capa de ozono.
El agua, la contaminación del agua se produce por diferentes motivos, ¿verdad? Puede ser por actividad humana, actividades domésticas, cuando emiten aguas servidas domésticas a los ríos, lagos, por ejemplo, aguas con desagüe, con detergentes, lejías, todo eso afecta, produce enfermedades en los seres vivos. Con el tiempo puede conducir la muerte de los mismos. En el caso de la contaminación del agua por relave minero, por industria petroquímica, bueno, obviamente, ahí sí es mucho más. Y la contaminación del suelo. La contaminación del suelo, chicos, de igual manera, por tema de relave minero o por petroquímicos, va a generar muerte en los vegetales, lo cual va a traer como consecuencia el proceso de la desertificación. Queda como desierto, como nuestro lamentable caso en Madre de Dios, ¿no? Donde la selva ha quedado casi desértica. Muchas hectáreas, miles de hectáreas de la selva, no toda la selva, pero gran cantidad, ¿no? A los alrededores del Manu, cercano a Megantoni también. La contaminación atmosférica. Sabemos que la calidad de aire que nos rodea viene determinada por la distribución geográfica, fuentes de emisiones de contaminantes y cantidades de los mismos. Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son procesos industriales que implican combustión, tanto en el caso de industrias como automóviles, calefacciones residenciales, que generan dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, de azufre, ¿no? Entre otros contaminantes. De igual manera, las industrias que van a emitir gases nocivos, como el cloro, hidrocarburos, ¿no? Que no han realizado procesos de combustión completa. Nosotros vemos aquí esta imagen, esta gráfica, desde 1850 hasta el año 2000 nada más, ¿Cómo estaremos en el 2020? Esperemos que esto haya disminuido, ¿no? Bueno, lo dudamos, pero esperemos que haya disminuido. Lo cual obviamente no esperamos que haya disminuido, pero bueno, lo dudamos, dada la cantidad de industria que hay en nuestro planeta. Vemos cómo ha ido aumentando, ¿no? Los cambios ha ido aumentando. Miren el óxido nitroso, miren el metano, miren el dióxido de carbono, cómo ha ido aumentando. Miren la producción de CFC antes del año 2000. Por eso es que para el año 2000 había un enorme agujero en la capa de ozono, ¿recuerdan? Toda la radiación ultravioleta llegaba directamente. En la actualidad también, ¿no? La capa de ozono está un poco debilitada, pero se ha ido recuperando. Hay algunas zonas en donde los agujeros en la capa de ozono, menos mal, se han recuperado por completo. El dióxido de carbono no es el único factor que genera el calentamiento global. Aerosoles y gases como el metano y los CFCs juegan un papel importante. Pero escúchame algo muy importante, chicos, El metano, el Che4 y el CO2, ellos son los gases responsables del efecto invernadero. Ellos son los responsables del calentamiento global. Los CFCs son indirectamente, porque los CFCs van a destruir la capa de ozono y al destruir la capa de ozono los rayos solares entran directamente y aumentan el calentamiento global. Entonces el tema de los CFCs no es que sea directamente, o sea, el CFC no produce calentamiento global. Los CFCs destruyen la capa de ozono, con lo cual la radiación pasa en mayor cantidad, generando esto, ¿no? El aumento del calentamiento global. Los estudios sugieren que la reducción de las emisiones de metano y hollín podrían llevar un gran éxito a corto plazo en la batalla contra el calentamiento global, dando tiempo de esta manera para trabajar en el desarrollo de tecnologías que permitan reducir las emisiones futuras de dióxido de carbono. Actualmente otras tecnologías están cercanas a lograr la reducción de contaminantes globales del aire, como en el caso del metano, de una manera más barata y más rápida que la reducción del CO2. Aunque es importante reducir estos agentes forzadores de cambios en el clima, los científicos advierten que aún será necesario limpiar el CO2, ¿sí? Limitarlo. Y el planeta debe de limpiarse de toda la cantidad de CO2 que tiene, con el fin de reducir lentamente los cambios en nuestro clima, aproximadamente en unos 50 años. Y esperemos que pronto se deje de emitir tanta cantidad de CO2. Aquí en esta imagen les muestran el proceso de la formación de la lluvia ácida. La industria, el transporte, de igual manera la parte doméstica, los hogares, la generación de electricidad, las fábricas, las industrias, todos ellos van a producir gran cantidad de hidrocarburos en forma de gas, los óxidos nítricos, nitrosos, ¿no? El óxido sulfúrico de igual manera.
perdón, el óxido sulfuroso. Esto nos va a producir en las nubes al reaccionar con el agua el ácido sulfúrico y el ácido nítrico, los cuales obviamente al generar la lluvia, al generar la nieve o granizo, vamos a encontrar obviamente lluvias ácidas, granizo ácido, dañando todo el ecosistema. En el caso del efecto invernadero nos mencionan que es el fenómeno por el cual determinados gases componentes de la atmósfera planetaria retienen parte de la energía en el suelo, ¿verdad? Lo cual, chicos, gracias a la radiación solar genera mayor, ¿no? Como si fuera una calefacción gigantesca. Esto afecta a todos los cuerpos planetarios que tienen atmósfera. Actualmente el efecto invernadero se está acentuando en el planeta Tierra por la emisión de ciertos gases como el CO2, metano, ¿verdad? Y la actividad económica humana. Este fenómeno evita, ¿no?, que la energía del Sol recibida constantemente por la Tierra vuelva inmediatamente, no rebota, debe de rebotar, pero cuando hay CO2, el CO2 genera como una capa y toda la radiación, el calor se queda, generando el efecto invernadero. La capa de ozono sabemos que sirve como un potente filtro, ¿no? Ayuda a evitar las radiaciones ultravioletas, los UVA, UVB. Estos son importantes para la existencia de la vida en la Tierra. Está ubicado en la estratosfera. Esto lo han visto también en geografía, ¿verdad? A una distancia entre 15 y 50 kilómetros de altitud. La capa de ozono reúne el 90% del ozono presente en la atmósfera. El 10% adicional está en la troposfera. Absorbe del 97 a 99% de radiaciones ultravioletas que nos dañan. Existen varios de productos fabricados por el hombre, ¿no? Los CFC, los clorofluorocarbonados, que destruyen la tan necesaria capa de ozono, volviéndola cada vez más delgada. Esto es el agujero de la capa de ozono, lo que les había mencionado, con lo cual la Tierra va perdiendo protección ante la radiación ultravioleta del Sol, lo cual puede dañar y destruir la vida en la Tierra. Tal como lo podemos ver en la imagen, la capa de ozono nos protege, ¿verdad? No pasan todos los rayos solares, muchos se quedan afuera. El efecto invernadero es cuando la energía solar, la radiación, rebota y debería salir. Pero al haber gran cantidad de CO2, obviamente esto no llega a salir. Se queda aquí atrapada la radiación. El CO2 es una molécula porque por naturaleza absorbe calor. Los gases obviamente que van a dañar son los CFC y los HCFC en aerosoles, refrigerantes y acondicionadores. Los halones que se encuentran en los extintores y el bromuro de metilo en el caso de los pesticidas agrícolas, todos ellos van a dañar. Aquí encontramos la reacción química que ocurre entre los CFCs, ¿no?, y el ozono. Los CFCs con la radiación ultravioleta liberan a los radicales cloro. El radical cloro va hacia el ozono y rompe la molécula de ozono. Lo rompe en oxígeno, produce oxígeno y luego el cloro se libera para ir a destruir a más moléculas de ozono. Por eso es que es tan peligroso. El proceso de eutrofización, chicos, es cuando en un cuerpo de agua, río, lago, laguna, sufre una eutrofización cuando sus aguas se enriquecen en nutrientes. Ojo, enriquecerse en nutrientes suena bonito, ¿no? Pero es malo. Cuando hay exceso de nutrientes, también es malo. Cuando, por ejemplo, las personas eliminan los desechos de su desagüe al río, bueno, en teoría son muchos nutrientes, pero es malo cuando hay exceso de estos. Por ejemplo, exceso de nutrientes, también nosotros lo podemos ver en el caso de los criaderos de trucha. Los criaderos de trucha no tienen la lagunita. Sí, dentro de la lagunita están los pececitos y todos sus desechos. Esto tiene una tubería que desemboca directamente en un lago o en un río. Entonces todos los desechos de la comida, las vísceras, las heces, todo lo que limpian de las truchas, sale hacia el río o hacia el lago, ¿no? Y hay un exceso de nutrientes. Cuando hay exceso de nutrientes, chicos, o sea, es como que tiren desagüe directamente ahí. Un muy mal olor, una muy mala textura, un muy mal color y todo se pudre, se vuelve putrefacto. Por el siguiente motivo. Te dicen que podría parecer adecuado que las aguas estén repletas de nutrientes porque esto favorece a los seres vivos, pero la situación no es así de sencilla. El problema es que si hay exceso de nutrientes, crecen en abundancia las plantas, las algas y otros organismos. Posteriormente, cuando mueren, ¿no?, como hay excesivas plantas, cuando estas mueren se pudren, no se degradan de una manera adecuada, porque hay exceso, se satura. Se pudre y se llena el agua de elementos contaminantes, de malos olores y un aspecto casi nauseabundo. ¿No? Disminuye drásticamente la calidad del agua.
El proceso de putrefacción consume una gran cantidad de oxígeno disuelto y las aguas dejan de ser aptas para la mayor parte de los seres vivos. El resultado final es un ecosistema casi destruido. La eutrofización, chicos, es un proceso de contaminación muy importante en aguas en los lagos, ríos, embalses. Este proceso está provocado por el exceso de nutrientes en el agua, como principalmente nitrógeno y fósforo, ¿no? Básico en los restos fecales, procedentes de la actividad humana. Restos fecales, sea del humano o sea de animales, de sus animalitos, ¿no? La acuicultura es una actividad humana que genera mucho desecho. Aquí nos ponen un esquemita, ¿no?, con respecto a la eutrofización. Va a generar la anoxia, que es la disminución del oxígeno en el agua, genera mortalidad en los peces, floraciones de cianobacterias, hay toxicidad en las algas, riesgos sanitarios, olores y sabores desagradables. Hay un fuerte impacto económico porque obviamente se pierde la calidad del agua, hay aumento de costos y va a interferir con las actividades recreativas. Encontramos también que todo esto va a generar interferencias con la potabilización del agua para generar agua potable, agua bebible. En el caso de la producción de gran cantidad de compuestos nitrogenados o fosforados, vamos a encontrar muerte del fitoplancton, ¿no?, como consecuencia, porque hay una gran producción del mismo. Aumenta la turbidez en el agua, disminuye la penetración de la luz solar porque obviamente el agua se pone turbia, por lo tanto las plantas mueren en el fondo, disminuyendo el oxígeno, mueren los peces, al final todo se da un proceso de descomposición, terrible. En su separata les mencionan los principales convenios relacionados con el ambiente, como la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente en 1972, si fue convocado por las Naciones Unidas. Aquí se tomaron temas como el desplazamiento de residuos tóxicos y químicos, contaminación de mares, lagos, energía nuclear, entre otros. En el caso del CITES, en 1973, la CITES fue la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Recordemos que aquí la finalidad es velar por el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres, que no constituye una amenaza para su supervivencia. Eso es sumamente importante. La Carta Mundial de la Naturaleza de 1982, en donde se estableció un compromiso, ¿no?, entre los países para mantener la preservación del ambiente al respecto de distintos ecosistemas, disminuir la contaminación proveniente de industrias, conservar recursos naturales y también idear estrategias autosostenibles que ayuden a impulsar el desarrollo económico. De igual manera les mencionan el Protocolo de Montreal en 1987, en donde se busca cuidar la capa de ozono. El Convenio de Basilia de 1989 es para controlar desechos peligrosos y el traslado también de los mismos, ¿no?, radiactivos y tóxicos. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992, se reunieron todos los países que integran, ¿no?, en la ONU y estaban enfocados en tratar el problema del efecto invernadero, ¿no?, así como también la contaminación en ecosistemas marinos terrestres que puedan afectar el cambio climático. El Convenio Marco de la Diversidad Biológica en 1992 fue un tratado internacional jurídicamente vinculado con el objetivo de conservar diversidad biológica, utilizar sosteniblemente los componentes, participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los mismos recursos genéticos. El objeto es tener, obviamente, un futuro sostenible. El Protocolo de Kioto de 1997 tiene como objetivo reducir la emisión de 6 gases de efecto invernadero que causan calentamiento global, ¿no?, el CO2, el metano, el óxido nitroso y los otros 3 gases industriales, ¿no?, como el HFC, el PFC y el SF6, ¿sí?, estos 3 altamente contaminantes. El Protocolo de Cartagena en el año 2000 busca regular a los OGM, los organismos genéticamente modificados, producto de la biotecnología moderna. El Acuerdo de París en el año 2015 establece medidas para nuevamente reducir la emisión de gases del efecto invernadero a través de mitigación, adaptación y la resiliencia de los ecosistemas. Obviamente, la aplicabilidad es hasta el año 2020. Aquí finaliza la vigencia del Protocolo de Kioto. Esperemos que este año haya una nueva renovación, y que sea mucho más sólida que esta.
Por último, chicos, la prevención de desastres va de la mano obviamente con el planeamiento y evitar todos los desastres, cambio climático, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los huaicos son producidos por este tema del cambio climático también. Los desastres naturales sabemos que nos traen grandes pérdidas de vidas y materiales, ocasionan algunos eventos o fenómenos en las comunidades, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, deslizamientos de tierra y otros. Fenómenos provocados por las personas, ¿no? O la deforestación y contaminación ambiental. Existen factores que favorecen un mayor riesgo en la magnitud del desastre, como condiciones de vidas económicas, sociales, culturales, físicas vulnerables, ¿no? La salud precaria, viviendas mal construidas, tipos de suelos inestables, mala ubicación de viviendas, apatía e indiferencia de personas y autoridades, falta de organización y participación de la comunidad. La prevención de desastres engloba todos los aspectos para que no se ocasione un desastre, simplemente sea un accidente, pero no a un nivel de desastre o catástrofe. Y de ello es lo que nos mencionan por aquí. La prevención de desastres comprende las medidas diseñadas para proporcionar protección de carácter permanente ante un desastre. Impide la aparición de catástrofes que desencadenen, ¿no?, una mayor intensidad. La prevención de desastres implica, en primer lugar, una adecuada comprensión de sus causas y su dinámica. Hay que estar enterados e informados de ello. Debe de ser útil no diferenciar catástrofes que actúen como desencadenantes de aquellos en un contexto previo de vulnerabilidad. De este modo, las catástrofes naturales, muchas veces que son inevitables, se convierten en desastres debido a determinados componentes o actividades humanas. La estrategia de prevención se debe de basar en la reducción de la vulnerabilidad socioeconómica de los sectores pobres y excluidos, mediante promoción de desarrollo humano, sostenible y equitativo. La prevención debe ser un objeto integrado en el marco de las políticas de desarrollo a lo largo de un país, a largo plazo de un país, así como también en las estrategias de cooperación para el desarrollo internacional, debido a que muchos desastres trascienden fronteras y de que muchos países en vías de desarrollo carecen de recursos técnicos y materiales necesarios. El entendimiento, señores, de los fenómenos o eventos naturales debe permitir la creación de mejoras en las condiciones de vida de las personas, así también de los miembros de la comunidad. Podrían aplicar mejores medidas para conseguir un ambiente seguro y más amigable, ¿no? Aquí viene todo el tema del planeamiento, del ordenamiento territorial, dónde construir casas, dónde se puede construir casas, dónde vivir y dónde no se recomienda.